Hola, bienvenido a NAM Numerología, un lugar, como ya sabés, para conocerte, para saber más de vos. En este caso vamos a hablar de famosos, de personas muy conocidas en el mundo, ya sea reconocidos por sus talentos, por sus apariciones públicas, por eventos, por ser un científico, por ser esto, por ser lo otro. Y claro, la mayoría de las personas conoce la vida de estas personas, de estos famosos. Entonces, bueno, no te será tan difícil entender cómo funciona la numerología y cómo podemos leer muchas cosas en su vida. En este caso, hoy nos va a tocar un señor que acá en la Argentina y en el mundo, muy reconocido, el señor René Favaloro. Acá lo tenés, una persona que a lo largo de su vida ha generado un cariño de los más humildes, un reconocimiento de los profesionales que estuvieron con él, un reconocimiento de la sociedad por lo que él hizo. Es importante, por ahí de pronto, cuando vemos la vida, en este caso como la vamos a ver acá a través de numerología, acordarte que siempre que voy a hablar de las etapas, de la esencia, del sendero natal, ¿no? de la fecha de su nacimiento, siempre vamos a tener en cuenta las acciones que él hizo. Por eso todas estas referencias que yo te hago, vos las podés buscar y podés rever y realmente darte cuenta que la numerología te dice exactamente por qué caminos vas a pasar, cómo los vas a pasar. Después está tu acción, después está tu decisión, tus decisiones permanentemente. Bueno, vamos a ver, acá don René tiene, en su esencia, tuvo, obviamente porque ya sabemos que él falleció, pero en su esencia tiene un 5, la imagen tiene un 7 y el sendero o el destino misión es un 3. En el sendero natal vas a encontrar que tiene un 7. Todo esto vamos a hablar un poquito al final. Vamos a ir a las etapas de la vida. En las etapas de la vida está lo que pasó en la niñez, cómo fue su adolescencia, cómo fue su primera juventud, qué número lo marcó. Y vamos a ir a la primera etapa. Bien, que va de los 0 a los 29 años. En el caso de él nace en 1923, un 12 de julio, y nace en un barrio humilde llamado El Mondongo, en La Plata. A los 4 años ya decía querer ser doctor. Siendo tan chiquito, viste que es muy típico de los niños, ¿no? Ya decir, no, yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, quiero ser docente, quiero ser arquitecto, quiero ser bueno. De chiquito va acompañando a su tío al consultorio, a las visitas domiciliarias, pero toda esta experiencia le va inculcando ciertos valores que van a ser muy importantes después en su vida. En la primaria en aquella época se priorizaba la participación, el deber, la disciplina. Con su padre carpintero y ebanista, el ebanista es aquel que hace los detalles en la madera, le enseña los secretos de la carpintería, esta cosa de estar todas las tardes con su papá, viendo eso, yendo con su tío médico. Bueno, la madre era modista. Después voy a volver un poquito sobre este detalle. Y ahí aprendió a valorar el trabajo y el esfuerzo, porque claro, a ver, las personas que no tienen un trabajo fijo, que viven de lo que hacen con sus manos, quieren hacerlo bien. Y este hacer bien va a tener mucho que ver en la vida de Favaloro. Y este trabajo de las manos. No pierdan este detalle, el trabajo de las manos. Estamos en una primera etapa que es una etapa 1, en la cual siempre es difícil para un niño vivir una etapa 1, por lo menos hasta después de la adolescencia. ¿Por qué? Porque es una etapa en la cual el niño siente necesidad de hacer muchas cosas, incluso si no siente apoyo en lo familiar, llama la atención. Es típico del niño cuando está en la etapa 1 esto. En el caso de él no. ¿Por qué? Porque fíjate vos que los padres le prestaban atención, el tío lo llevaba con él, el papá lo llevaba al taller, la mamá le enseñaba cosas mientras cosía, incluso la abuela, a quien él le dedica la tesis cuando se recibe médico, que dice que le dedica a su abuela, que le enseñó la belleza en una pobre rama seca, le enseñó a amar la naturaleza. Bueno, esto habla de un niño que fue atendido, que fue tenido en cuenta, que le fueron enseñando cosas. O sea, que lo tenían presente. Eso cuando uno está en una etapa 1,
Es muy importante. Es importante porque el niño necesita tener atención de los mayores. Necesita ser, digamos, no dejado de lado. Al contrario, el niño necesita eso. Al mismo tiempo tiene una energía tan enorme dentro de él que es inquieto, va a ser curioso, va a ir y va a preguntar. Ya vamos a ver cuando veamos el sendero natal, que es un número 7, vamos a ver cómo era él en cuanto a esta cuestión de la curiosidad, de cómo se manejaba en la vida, cómo manejaba sus relaciones, en base a qué. Que tiene que ver con esto de la seguridad. Bueno, termina la primaria y la secundaria y en el año 36 ingresa al Colegio Nacional, donde en aquella época había ideales. Hablamos del año 36, imagínense, han pasado muchos años, donde había ideales en la secundaria de libertad, justicia, ética y respeto, búsqueda de la verdad y participación social. Esto a través de la pasión, el esfuerzo y el sacrificio, cosas importantes que a él lo van a marcar bastante. Ingresa a medicina, pero hay un pequeño detalle, él era tan curioso, él era tan... Esta esencia 5 de la cual después voy a hablar, lo lleva a querer más, a buscar más, a ser curioso de las cosas. Entonces, mientras están los primeros años de medicina, él se mete en las clases de los años más adelantados, de los que están en quinto, en sexto, y se mete en las clases para escuchar, para aprender. Y ahí es donde ve las primeras operaciones. Y donde le surge la curiosidad. Porque en este lugar donde está estudiando, hay profesores que están incorporando técnicas nuevas, técnicas avanzadas, desconocidas en aquel momento, y bueno, a él le da todo esto mucha curiosidad. Bueno, termina ya al final de la etapa, al final de la carrera, ya cercano no se olviden que la carrera de medicina a veces es muy larga, se extiende, son más de 6 años, a veces 7, a veces 8, se te va la vida. Y bueno, cuando termina, hace una residencia de 2 años donde incluso cuentan que él pasaba hasta 48 y 72 horas sin dormir. O sea, atendiendo a pacientes. Y ahí fue donde vio distintas patologías. Incluso hay un doctor, el doctor Krishman, que le dice que para ser un buen cirujano hay que ser buen carpintero. Mirá vos el detalle, y acordándose seguramente él al escuchar esto de su papá, ¿no? Que era buen carpintero. Claro, porque el cirujano trabaja con las manos. Bueno, todo esto es en la primera etapa, es una etapa de, como yo dije, él fue acompañado de niño, por eso después cuando va a estudiar y le enseñan estos valores que él va aprendiendo sobre el estudio, el sacrificio, la abnegación, el humanismo que aprende en la facultad. De pronto en esa época, ya estando terminando esta primera etapa, le ofrecen un puesto, pero le dicen que para acceder al puesto debe estar de acuerdo con la política, o sea, debe firmar un papel en el cual dice que está de acuerdo con la política del momento. En aquel momento estaba el gobierno peronista. Bueno, él se niega, dice que lo va a pensar, y en realidad se toma el tiempo y no toma el cargo que le ofrecen. ¿Por qué? Porque él había estado en movimientos universitarios que luchaban para la democracia, para la libertad y la justicia, y había un desacuerdo en aquel momento entre cierta juventud y el gobierno reinante. Entonces él cree que si él firma es traicionar sus principios. Favaloro fue un hombre de principios de punta a punta. Ya lo vamos a ver cuando veamos sus frases. Bueno, empieza... antes de empezar la segunda etapa, que va a estar asignado por un número, ya te voy a contar cuál, le ofrecen ir a un pueblito en La Pampa, a través de unos familiares, le piden que vaya a La Pampa a estar unos meses, ya que él ya está que se recibe de médico, le falta poquito para recibirse, que vaya a La Pampa a ayudar, porque se han quedado sin médico. Era un pueblito que se llama Jacinto Juárez, que apenas tiene 3.500 habitantes en esa época. Hoy tiene más o menos la misma cantidad. Es un pueblo que no ha crecido mucho. Bueno, entonces él accede y dice, bueno, voy unos meses a ayudar ahí a la gente. Y acá es donde él se muda y empieza su segunda etapa, asignada por un número 9. ¿Qué significa el número 9? Acordate que la etapa anterior estaba asignada por
El 1 es el ir hacia adelante, en poner la fuerza, la creatividad, el empuje. Él lo hace a través del estudio, a través de apasionarse, a través de buscar, investigar, esto de ir de un curso a otro y de pronto estar en primer año, pero curiosear lo que pasa en sexto. Y una vez que se está por recibir, hacer la residencia y estar horas sin dormir para atender a los pacientes, para ver qué pasa, para saber más, porque está apasionado por lo que ama. Bueno, la etapa 9 es una etapa que abre las puertas a las posibilidades. Primero, el 9 dice que va a haber un cambio. El 9 significa cambiar, significa que vienen vientos nuevos y que es una etapa excelente para ofrecerse a los demás, para dar lo que vos sos, lo que vos tenés adentro plenamente, siempre en pro de ayudar al otro. Siempre en pro de ayudar al otro. Y fíjate vos que esta es la etapa, casualmente año 52 hasta el 62, 61 dura esta etapa, en donde él se va a vivir a Jacinto Juárez. Y ahí, junto con su hermano y con algunos otros médicos, de a poquito van ayudando al pueblo, porque se dan cuenta que el pueblo es un pueblo que está en el medio de la pampa, donde había muchísimos problemas en cuanto al tipo de vida, un tipo de vida muy duro, donde las personas tenían problemas desde lo higiénico hasta cuestiones de salud. Así que crean un centro, de a poquito van creando un centro asistencial, se van juntando con la gente de la iglesia, con la gente de los comerciantes, con aquellos, van formando como, digamos, reuniones. ¿Para qué? Para educar. Educar y elevar el nivel de salud. Así que logran crear un centro de salud y logran que la gente empiece a cambiar de a poquito de actitud. Así desaparece muy significativamente la desnutrición, la mortalidad infantil, las infecciones en los partos, la desnutrición, organiza un banco de sangre, realiza charlas. Bueno, como te dije, esta es una etapa en la cual el dar, el ayudar, la mirada hacia el otro, hacia las necesidades. Favaloro decía que no era solamente cuestión de atender a un paciente, sino mirar su alma. Mirá vos, mirar su alma. Bien, esta etapa que es hasta el año 67 más o menos, perdón, me estoy equivocando. Esta etapa termina en el 62, me adelanté. Bien, esta etapa 9 dura exactamente hasta el 62, año en que vuelve a Buenos Aires, pero vuelve con una inquietud. Ya no es que vuelve para quedarse en Buenos Aires, sino que la inquietud de él era de viajar. Y empezamos la etapa 3, que es otra etapa 1. O sea, acá ya él adulto, formado, con una experiencia anterior, él decide volver a una curiosidad que le había quedado allá de joven: las cirugías torácicas. O sea, le preocupaba mucho el tema cardíaco y vuelve a Buenos Aires para pedir ayuda para viajar a Buenos Aires. A Estados Unidos. Específicamente le aconsejan a ir a Cleveland Clinic, que era un lugar de estudios y de formación en Estados Unidos. No era solamente un lugar para ir a trabajar, sino que era un lugar para ir a estudiar, para perfeccionarse. Así que él ahí primero llega como residente, después le ofrecen trabajo para quedarse y se queda toda una década. Toda esta etapa 3, él se queda haciendo ¿qué? Haciendo el trabajo de su vida. Dedicó horas de estudio para tratar de encontrarle una solución. Y esta solución se llama hoy bypass. ¿Qué es el bypass? Bueno, como podrás ver en las imágenes, el bypass se produce cuando una arteria, mejor dicho, el bypass es la solución, pero esto se produce cuando una arteria se tapa. Y cuando esta arteria es coronaria, impide que la sangre llegue al corazón. Entonces, él lo que piensa es usar una vena, llamada safena, usar esa vena y usarla como puente. O sea, ya que por este canal la sangre no puede ir, hacemos un puente para que la sangre llegue al corazón y de esta forma evitamos que la persona sufra o fallezca. Bueno, esto
que se llama Bypass hoy, en aquel momento, 1970, más o menos entre 1960 y 1970, fue una revolución. Ya otros médicos habían intentado otras cosas, bueno, él lo logra a través de esto. Obviamente los norteamericanos le ofrecen todo, que le ofrece vení, quédate, arma tu organización acá, no sé, haz lo que quieras, pero el tipo había logrado algo que nadie había hecho. Bueno, él decide volver a Argentina. A través de un amigo un amigo médico le pide que vuelva. En el año 71 él vuelve. Y ya estamos en la siguiente etapa. O sea que la etapa 3 fue todo una etapa, como dice el número 1, de empuje hacia adelante, de proyectos a realizar, y él lo realiza. Pone todo su esfuerzo para realizar este proyecto. Bueno, la etapa 4, que es la final, ya todos tenemos 4 etapas. En esta etapa final, que es a partir del año 71-72, es donde él funda, específicamente en el año 75, la Fundación Favaloro. Esta etapa 4 el 4 significa trabajo constante, arduo y muchas veces duro. Ojo, no siempre una etapa 4 es dura, pero a veces no es cómoda la etapa 4, a veces trae muchos conflictos, porque justamente pide ordenar, organizar, proyectar, hacer. Entonces, muchas veces sucede que esta etapa suele ser cómoda y a veces suele ser muy incómoda, como lo vamos a ir viendo al final de su vida. Porque él al principio, esta etapa 4, lo toma con toda la fuerza, funda la Fundación Favaloro, que era una fundación para la atención médica, la investigación y la educación de futuros médicos. Pasaron alrededor en aquellos años más de 500 residentes, no solamente del país, sino del exterior. Dio cursos, seminarios, congresos. En 1980 crea un laboratorio de investigación básica que hoy es la Universidad Favaloro, donde no solamente hay carreras médicas, sino también de ingeniería. Ya para el año 1992 crea el Instituto de Cardiología y Ciencias Cardiovasculares, sin fines de lucro, ya que él sostenía que la medicina o la tecnología de avanzada de la medicina era para el humanismo, era para un humanismo médico. Bueno, hoy acá se realizan cirugías cardiopulmonar, hepáticos, renales, de médula ósea, pero también fue una persona que siempre se comprometió con el humanismo. Entonces denunció muchas cosas durante toda su vida. Denunció la desocupación, los problemas de la droga, la desigualdad, el armamentismo, la contaminación, la violencia. Él decía que tomar conciencia del problema es algo importante porque de esa forma buscamos soluciones. Algo que acá en numerología siempre decimos. O sea, hay que tomar conciencia de lo que nos pasa, de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que pensamos de la vida. Tomar conciencia para buscar alguna solución. Bueno, obviamente ya estamos al final de su etapa. En su vida y después de fallecido, tuvo innumerables premios, reconocimientos en diferentes países como Estados Unidos, Israel, España, Argentina, Canadá, distintas sociedades internacionales de cirugía o de medicina, o incluso de distintas asociaciones y de otros países le otorgaron premios a la excelencia a su trabajo. Como dije, la etapa 4 siempre es una etapa dura, difícil, a veces se pone demasiado difícil. Favaloro en su fundación atendía a mucha gente gratuitamente, así como atendió a famosos, y acá vemos algunos de los famosos que fueron atendidos ahí. También hubo gente humilde que no tenía para pagar un médico. Favaloro los operaba gratis. Pero todos aquellos que están relacionados al mundo de la medicina saben que los costos médicos, no estamos hablando de lo que se le paga a un médico, digo, los insumos son caros porque son de laboratorios extranjeros en su gran mayoría. Por lo tanto, hizo muchas operaciones gratis. Entonces hubo un momento en el cual él le pide ayuda al Estado, ya que la fundación
se apoyaba en ayudas del extranjero, ayudas de gente privado, pero también ayuda del Estado. Esto era necesario por estas cuestiones de insumos de las que te estoy hablando, no porque digamos, bueno, el médico necesita cobrar, no, él no hablaba de eso, él hablaba de que, bueno, todo tiene un costo, desgraciadamente en este mundo bursátil, en este mundo que vivimos, todo cuesta algo, así que le pide ayuda al Estado. El Estado durante años, bueno, lo que sucede en muchos países latinoamericanos, un año te pago, otro año sí, otro año no, otro año sí, hasta que llega un momento en el cual, en el año 2000, el Estado tenía una deuda con la fundación de 18 millones de dólares. Esto generó, obviamente, una especie de bancarrota en la Fundación Favaloro y él decide suicidarse, dado que en este estado de situaciones no podía ayudar a las personas que quería ayudar. Y lo hizo también, según la carta que él mismo escribe, como un mensaje desesperado de que el Estado no estaba escuchando las necesidades de la gente. Lamentablemente nos dejó una gran alma, una persona que dedicó su vida a ayudar a los demás, a educar, a dar de sí para que los demás tuvieran un beneficio. Es triste decirlo, pero es así. Bueno, vamos un poquito a cómo era la esencia, el sendero natal, el destino. En esta esencia 5 que tenemos acá, ¿qué es lo que vemos? Una persona que quiere vivir libremente, quiere ir por sus proyectos, quiere ir por lo que ama. Y desde chiquito, al ser apoyado, bueno, eso fue lo que sucedió en su vida. Él caminó siempre en base a su pensamiento. Incluso por esto, en alguna época fue menospreciado o sufrió de cárcel incluso, en alguna época. Porque claro, él al sentirse libre y manifestarse libre y hablar sobre la pobreza, la droga, etc., en el mundo político o en ciertos lugares quizás no le convenía que un médico de su renombre hablara de esto. Ese es el 5 en positivo. Va por lo que quiere, dice lo que piensa, se planta como es. Y fíjate que en el sendero o el destino del mundo, la misión, es un 3. ¿Qué es? Buscar su propia verdad y manifestarse como lo siente. Y eso es lo que él hizo. El sendero del mundo es ese, encontré mi verdad, voy por ella. No me traiciono, no estoy pensando en lo que dicen los demás, lo que piensan los demás, lo que quieren los demás de mí. No, voy atrás de lo que yo pienso y siento como mi verdad. Y en el sendero natal, que es un 7, o sea, es la forma de relacionarse con los demás y con el mundo, este 7 significa, primero, que era una persona muy medida en cuanto a su emocionalidad, o sea, muy difícilmente vos supieras qué sentía él. Pero más que todo, lo afectaba la injusticia, porque el 7 es un número que refleja a una persona intuitiva, una persona con intuición elevada, una persona que va a, cuando está en positivo obviamente, ¿no?, que va a dejar sus deseos o sus necesidades en pro de la justicia, en pro del equilibrio, en pro de lo espiritual. El 7 es el intuitivo, es el que va a buscar siempre el camino espiritual cuando está en positivo. Va a buscar la justicia a través de sus acciones. Va a plantear la verdad cuando está en positivo. Cuando está en negativo, el 7 funciona al revés. Se va a engañar a sí mismo, va a decir que está todo bien cuando en realidad por adentro está destrozado. Bueno, en el caso de él, ¿qué vemos en su vida? Vemos una búsqueda de la verdad, un decir lo que pienso, un estar completamente convencido de lo que digo y lo que siento, entonces lo digo. Si le gusta al otro, bien, y si no le gusta, bueno, también. ¿Está? Bueno, acá tenemos algunas frases de él para que vayas teniendo idea de cómo pensaba, ¿no? Por ejemplo, proceder con honestidad en la medicina, ¿no? Proceder con honestidad
es una de las formas que tenemos, ¿no? Es un compromiso que es lo más trascendente en este corto tiempo que tenemos. O sea, la honestidad dignifica, la honestidad es lo que nos hace ser quienes somos. Volvemos al punto de lo que dije hoy con la misión de ser un 3, de encontrar su verdad y expresarse como lo que piensa. O en esta otra frase, que todos somos educadores de alguna manera. Cada acto de nuestra vida tiene importancia, implica algo. Cuando vos cruzás un semáforo en rojo y le decís a tu hijo, después le decís, no hay que cruzar los semáforos en rojo, pero vos lo hiciste. Entonces cada acto que hacemos, cada gesto, cada palabra, tiene mucha implicancia en el mensaje que damos a los demás. En la tercera frase habla, de qué era su ego. Él simplemente decía que él no recibía premios a él. A él nunca le interesó el yo, sino que primero estuvo en nosotros. El primero estaba en ayudar a los demás. Es un compromiso de vida. Y el número 4 habla de el acto médico, que es un respeto por el paciente. Es un respeto en base a lo moral, a lo ético. Siempre el paciente primero. Y que la ciencia y la conciencia deben estar de un solo lado. Del lado de la humanidad. Esos son los valores que a él le fueron inculcando en la facultad, en la secundaria, sus padres. Esos valores son los que representa René Favaloro. Y acá, en esta pequeña y cortita visión que yo te hago a través de numerología, lo que te estoy mostrando es cómo los números te dicen cosas de las personas y cómo van manifestándose en las etapas. Te van contando. Por eso, cuando uno hace... cuando mucha gente me pregunta en un estudio numerológico, ¿qué me va a pasar en el futuro? Bueno, yo te puedo decir, el viento viene así, viene del sur, viene del norte. Después vos tomás la decisión. ¿Cómo? En base a tus talentos, tus capacidades, tus miedos también. ¿Sí? Bueno, fue un honor para mí hablar de esta persona. ¿Sí? Es algo que está en la historia de nuestra Argentina, en la historia del mundo, una persona que brindó su vida ayudando a los demás, buscando siempre y rescatando los valores humanos como algo esencial para él. Bueno, hasta acá llegamos con famosos, obviamente. ¿Querés saber quién va a venir la próxima semana? Acá te dejo una foto. Sí, esa persona, vamos a hablar de ella en el próximo. Dale, te dejo un beso, te dejo un abrazo y como siempre, en una numerología nos vamos a estar viendo. Y sí, con otro video más adelante. ¡Chao!